Seguimos en el medioevo peronista. Impresionante lo de Marietán, ¿no? Porque la política argentina no se lee con un manual de política. Uno agarra un manual de política, lee el liberalismo, la democracia cristiana, la socialdemocracia, los conservadores, los socialistas. Si uno piensa así, no entiende nada. Uno entiende la política argentina con un manual de psiquiatría, va directamente al capítulo sobre el psicópata y ve qué es lo que pasa cuando un psicópata entra en una sociedad, en una familia, y las respuestas de adaptación que tienen los seres normales, los neuróticos como uno, cuando entra un psicópata. Desde el que dice, este loco, si me asocio con él voy a hacer buenos negocios, hasta el que se asusta mucho y dice, no es tan psicópata, no lo quiere mirar a la cara, cree que si no lo mira a la cara no le va a pasar nada, entonces dice, no existe, hasta el que dice, bueno, no es tan malo, vos fijate, y le regaló tal cosita a no sé quién, y tratan de destacar pequeñísimas virtudes al lado del daño que produce un psicópata en una sociedad, y estamos, quiero creer, los que lo enfrentamos, los que hemos visto la cara, sabemos quién es y no estamos dispuestos a dársela por ganada. Bueno, de todo eso hablan los libros de Marietán y me parece que fue extraordinaria su contribución a Un Café con Iglesias, que este sábado va a tener de invitado a Mario Negri. Bueno, vamos a la siguiente sección, que es Mythbusters. Ahí están Adam y Jamie para acompañarnos en nuestro trabajo de demolición de mitos y muy en particular de los mitos del peronismo y de este gobierno. Hoy nos vamos a meter con el mito de que todo el problema económico argentino se deriva de la pandemia y no de la cuarentena, que es la verdad. Así que les voy a traer unas cifras indudables, son de la CEPAL, que no es una agencia neoliberal, sino todo lo contrario, y que da algunas cifras clarificadoras sobre el impacto diferente que está teniendo esta crisis en los diferentes países de América Latina y donde la Argentina salen todos muy, pero muy mal parados. ¿Qué nos dicen los datos? Bueno, la primera cosa que nos dicen los datos es que la caída de las economías latinoamericanas es mucho menor que la caída de la República Argentina. Nos supera solamente Perú y nos supera solamente la bien amada República Bolivariana de Venezuela, a la que Carlos Raimundi, personaje despreciable si los hay, acaba como embajador ante la OEA de validar con su discurso. Así que nuestra caída es del 10%, 10,5% prevista en porcentaje del PBI para el año 2020, y creo que se quedan cortos, pero bueno, y Venezuela anda por el 26%. Pero todos los demás países están por arriba, y algunos países están muy por arriba. Paraguay apenas va a caer 2 puntos, Uruguay 5 puntos. Entonces, lo primero que queda claro es que la caída del PBI no es por la pandemia. 5 puntos los de Uruguay son por la pandemia y las medidas que hay que tomar inevitablemente. Todo el resto es la locura de la cuarentena eterna, de la cuarentena medieval de este gobierno que duplicó los daños para nuestro país. Y las consecuencias no se han hecho esperar. Este también es una estimación de pobreza. Vamos a volver al tema después porque tenemos datos recientes del INDEC de ayer. Y como ves, acá lo interesante es ver la variación, ¿no? Porque como cada país mide un poco distinta la pobreza, es difícil comparar entre países, pero es fácil comparar entre dos cifras del mismo país. Y Argentina, es decir, cuánto aumenta la pobreza en un país, cuántos puntos porcentuales. Y Argentina es el que más la aumenta, 10,8 puntos, muy lejos, inclusive del 7,7 de Brasil y cifras de ese tipo, cuando muchos de los países tienen un impacto muchísimo menor. Nuestro vecino uruguayo está en el 2,4, para poner un ejemplo, los paraguayos en 1,5. Así que un verdadero desastre el que armaron con la economía, con consecuencias dramáticas
dramáticas desde el punto de vista de la pobreza, a los que volveremos. Pero antes pasemos por acá, porque estos muchachos que presumen de ciertos saberes keynesianos, siempre dicen, bueno, miremos, por lo menos bajamos las desigualdades, porque nosotros, el problema de la Argentina es la desigualdad, bueno, ya conocemos el discurso, no los quiero aburrir. Bueno, acá están el aumento de las desigualdades y cuántos puntos han aumentado en cada uno de los países. Lo tenés a la derecha, muy claro, entre quienes están en un amarillito, con aumentos de las desigualdades muy pequeños, Guatemala y Paraguay, y quienes estamos ya en una situación bastante dramática, que aumenta el 6% o más. El pelotón está compuesto por 3 países, Argentina, Ecuador y Perú. También acá, en el rango que los muchachos se supone que cubren también, porque son los campeones de la justicia social, hemos aumentado las desigualdades durante la pandemia y gracias a la cuarentena eterna, mucho más que la mayor parte de los países de la región, incluyendo a los países que son execrablemente neoliberales, como Brasil o como Chile. Y eso se explica muy rápido, porque cuando ves el porcentaje del PBI que se dedicó al crédito, al auxilio a las empresas para tratar de paliar la situación, también Argentina está muy mal, está en el 1,6% frente a una media de la región del 3,8% del PBI en ayudas a las empresas. Ahora, es rarísimo esto, ¿no? Porque se supone que esto es también una de las especialidades de este gobierno, tan keynesiano, tan socialdemócrata y tan campeón de la justicia social, que debería haber dado muchísimas ayudas, mucho más que el neoliberal Brasil. Pero casualmente nosotros estamos en el 1,6% de ayudas y créditos para enfrentar la pandemia y sobre todo la cuarentena, contra 3,9% en Brasil, para poner un ejemplo, o 5,3% en el neoliberalísimo Uruguay, o 11,4% en el ultra neoliberal Chile. Es muy raro, ¿no?, cómo el dato mata el relato, y cómo el relato está cada vez más y más disociado de la realidad. Finalmente, la pobreza, dato del INDEC de ayer, y acá tenés la pobreza y la indigencia. Está graficado, quisimos hacerlo por honestidad, también el fracaso que en este aspecto social fue el gobierno de Cambiemos. Pensamos que íbamos a reducir pobreza e indigencia, lo logramos por 2 años. Si ves la cifra del 2017, 25,7% de pobreza y 4,8% de indigencia, son las mejores cifras para la Argentina desde 1993. Después tuvimos la corrida cambiaria, se nos escapó la tortuga y entregamos con un aumento de la pobreza importante. Alrededor nos fuimos a los 35 puntos, que son 3 puntos de aumento respecto al 32, que fue la primera medición, y de 1,5 puntos más o menos en indigencia, de 6,4 a 8. Pero ahora, con estos muchachos, estamos en el 40,9%. 40,9% y 10,5% de indigentes, es decir, de gente que no tiene para comer. Esta es la realidad, no el relato y la leyenda. Y la realidad es que este gobierno peronista, este gobierno que nos está llevando al medioevo peronista, está batiendo los récords de otro gobierno peronista que tuvo valores aún más altos y que fue el de Duhalde, otro gobierno peronista. Yo les recuerdo a los compañeros que la pobreza hoy es de 40,9% y que le prendieron fuego a la Argentina cuando la pobreza era del 37,3% en el final de la Alianza, en el final del 2001, en aquel momento dramático en que voltearon un gobierno malo, el de la Rúa, para poner uno peor, el de Duhalde. Y de ahí siguieron 15 años y ahora más de gobiernos del peronismo que nos llevaron al medioevo. Así que bueno, esa es la realidad, una realidad medieval, motivo por el cual nosotros ahora nos vamos a dedicar a nombrar al medieval de la semana.